Gracias de nuevo al canal del Congreso que nos permite transmitir esta reflexión, este foro de emergencia económica, qué hacer para enfrentar la crisis desde la óptica del Senado. El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última mesa de este foro para enfrentar esta situación que estamos viviendo por la propagación del COVID. La dinámica va a ser muy similar a la que llevamos a cabo en meses anteriores. Cada ponente contará de 5 a 7 minutos en una primera presentación. Después abriremos un espacio de diálogo para que los participantes puedan expresar dudas, opiniones, comentarios o réplicas. Y por anticipado, les agradezco a todos su participación, a nuestros panelistas, mujeres, hombres destacados que nos honran con su presencia. Iniciaremos con Daniel Chillar, quien es licenciado en Economía del ITAM. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de California en San Diego y se especializó en Comercio Internacional y Macroeconomía. Ha sido profesor del ITAM y del CIDE a nivel de licenciatura y de posgrado. Desde el año 2003 se integró al Banco de México como investigador económico y actualmente es el director general de investigación económica de Banjico. Como economista en jefe del Banco Central, es el principal asesor de la Junta de Gobierno. En la dirección de investigación, orienta sus esfuerzos y liderazgo a la formulación de recomendaciones de políticas sobre eventos y condiciones económicas que se presenten, en particular sobre el crecimiento, la inflación, el comercio, el mercado laboral y la política monetaria. Muchísimas gracias por tu presencia, doctor Chillar. Adelante con tu intervención. Muchas gracias. Buenas tardes. La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación han afectado considerablemente a la actividad económica mundial. Esta registró una fuerte contracción durante el primer trimestre de 2020, la cual se profundizó en el segundo trimestre, especialmente en abril. Lo anterior obedeció a que en la mayoría de las economías se observó un impacto severo tanto en las manufacturas, en buena medida por la suspensión de las actividades y las afectaciones, por ende, en las cadenas de suministro, como en sectores de servicios relacionados con el entretenimiento, restaurantes, turismo y transporte, entre otros, que se fueron viendo afectados por las medidas de distanciamiento social para contener la propagación del virus. En este contexto, diversos indicadores prospectivos a nivel global, tales como los índices de gerentes de compras, registraron caídas a niveles mínimos históricos en marzo y abril. Si bien en mayo y junio se observó una ligera recuperación en estos indicadores, así como en algunos indicadores de actividad, todavía en general se mantiene en terreno de contracción y se espera que en el segundo trimestre del año, pues la mayor parte de las economías presenten una caída importante en sus productos. En adición a lo anterior, en diversas economías, tanto avanzadas como emergentes, también se observó un fuerte deterioro en los mercados laborales y en particular caídas significativas en los niveles de empleo, así como reducciones importantes en los índices de confianza del consumidor. Ante las afectaciones derivadas de la pandemia, se registró una fuerte caída en la demanda mundial que propició una marcada disminución en los precios internacionales de materias primas, especialmente el petróleo, cuyos precios, aún con la reciente incremento que se ha observado, permanecen en niveles bastante por debajo de lo observado previo a la pandemia. Esto, junto con la menor demanda de diversos servicios que cayó al reducirse la interacción social, condujo a que en la mayoría de las economías la inflación general y subyacente mostraran disminuciones. Cabe destacar que las disminuciones en los precios de los productos primarios tuvieron un efecto negativo sobre aquellas economías que los exportan. Este es, por ejemplo, el caso de México en lo que corresponde a los precios del petróleo. Por su parte, inicialmente las condiciones financieras globales se deterioraron muy rápidamente ante un aumento súbito en la aversión al riesgo global cuando se desató la pandemia. En efecto, ello propició una recomposición de los portafolios de los inversionistas hacia activos de menor riesgo y una contracción significativa en la tenencia
de los activos de economías emergentes, especialmente en instrumentos de renta fija. En este contexto, en esos primeros meses de la pandemia, se observó una depreciación de las monedas de las economías emergentes, así como una elevada volatilidad en sus mercados cambiarios. Este entorno llevó a que los bancos centrales de economías tanto avanzadas como emergentes adoptaran posturas monetarias más acomodaticias, reduciendo sus tasas de interés e implementando diversas medidas extraordinarias para promover el buen funcionamiento de sus sistemas financieros. Por su parte, las autoridades de diversos países también instrumentaron medidas de estímulo fiscal para atenuar los efectos adversos sobre el empleo y los ingresos de hogares y empresas. El impulso en los ámbitos monetario, financiero y fiscal de las principales economías del mundo, y en especial aquellas que tienen una importancia sistémica, tales como serían Estados Unidos, Japón, el euro y China, así como la mejoría que mencioné en algunos indicadores de actividad después de la caída en abril, ha venido contribuyendo a una menor aversión al riesgo en de los inversionistas, lo cual a su vez condujo que desde finales de marzo se observara una mejoría en el desempeño de los mercados financieros internacionales y una estabilización en los flujos de capital hacia las economías emergentes. Como vamos a ver más adelante, esto tuvo un impacto en el comportamiento del mercado cambiario en México. No obstante lo anterior, desde la primera mitad de junio se han registrado episodios de volatilidad asociados, entre otros factores, al incremento en el número de contagios del COVID en países tales como Estados Unidos, China y Japón. Además, a pesar de las señales recientes sobre el inicio de la recuperación de la actividad económica global y el mayor apetito por riesgo, por parte de los inversionistas, aún existe mucha incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la fortaleza y sostenibilidad de la recuperación. Entonces, en este contexto, pues nuevamente hay riesgos que pueden estar incidiendo en los mercados financieros internacionales y que pueden persistir hacia adelante. En todo este contexto, tanto organismos internacionales como diversos analistas del sector privado han continuado revisando los pronósticos de crecimiento para este año a la baja, seguido de una recuperación moderada en 2021, pero como ya dije, sigue existiendo mucha incertidumbre acerca de cuándo y cómo se dará esta recuperación. Adicionalmente, el balance de riesgos para el crecimiento global continúa siendo negativo, sobre todo ante la posibilidad de una reimposición de medidas de confinamiento en algunas economías que ya las habían relajado, y adicional a riesgos mismos derivados de la pandemia, también podrían existir riesgos asociados con aumentos del endeudamiento del sector privado y número de quiebras de empresas en los sectores más afectados por la pandemia, nuevos escalamientos en las tensiones comerciales, un agravamiento en los conflictos geopolíticos, sociales o políticos en diversas regiones y la incertidumbre sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Entonces, en general, sigue habiendo muchos riesgos e incertidumbre. Esta compleja coyuntura ha conducido a que la economía nacional enfrente la combinación de distintos choques de magnitud considerable, ocasionados tanto por la misma pandemia del COVID como por las acciones adoptadas para evitar su propagación. Es posible distinguir en este contexto tres choques principales que han afectado en diferentes horizontes. En primer lugar, y el más inmediato, ante el incremento repentino en la aversión al riesgo entre los inversionistas internacionales y la caída en los precios del petróleo, la economía mexicana enfrentó un choque financiero que rápidamente propició aumentos importantes en las tasas de interés y en las primas de riesgo, así como una depreciación significativa del peso y flujos de capital hacia afuera del país, salidas de capital. En segundo término, la economía nacional se ha visto afectada por un choque de oferta, en particular las medidas para contener la propagación del virus, tales como los paros en la producción manufacturera y en diversos servicios, han tenido efectos sobre el funcionamiento de las cadenas globales de valor y la provisión de diversos insumos para la producción nacional. Y finalmente, un choque de demanda, en particular
Por el lado internacional, la propagación de la pandemia ha conducido a que la economía mexicana enfrente un menor flujo de exportaciones y internamente las medidas de distanciamiento social implementadas en el país, el temor de contagio por parte de la población y los menores ingresos de empresas y hogares han venido generando una contracción de la demanda interna. Cabe destacar que el choque, como ya lo dije, el choque financiero afectó de manera inmediata a los mercados nacionales. Así, a finales de febrero de 2020, el mercado cambiario experimentó un rápido deterioro en sus condiciones de operación y un incremento considerable en su volatilidad. En efecto, la cotización del peso mexicano registró en un plazo muy corto una depreciación significativa, mientras que las tasas de interés a lo largo de toda la curva de rendimientos y las primas por riesgo aumentaron significativamente. De esta manera, los mercados pues, se vieron afectados por la mayor aversión al riesgo global. Ahora, como ya lo mencioné también, ante las acciones tomadas por las autoridades alrededor del mundo, se dio cierta estabilización en los mercados financieros a partir de este primer episodio. Entonces, lo anterior, junto con las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas, que luego voy a mencionar, para propiciar un comportamiento ordenado de los mercados, condujo a que durante el segundo trimestre del año, en general, los precios de los activos financieros en México presentaron un comportamiento más estable. Cabe destacar que entre las medidas referidas figuran precisamente las anunciadas en marzo y abril por parte del Banco de México, algunas en coordinación con otras autoridades para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo, del sistema financiero. Estas medidas en su conjunto, como lo publicamos en nuestro informe trimestral más reciente, representan 800,000 millones de pesos, es decir, 3.3% del PIB de 2019. Entonces, en este contexto, las tasas de interés mostraron disminuciones y la cotización de la moneda nacional mostró una apreciación. No obstante, desde la primera mitad de junio, como ya dije, hubo cierto rebrote de volatilidad en los mercados, por lo que el peso revirtió parte de dicha apreciación. Esto, como ya dije, debido a los episodios de volatilidad internacional asociados en buena medida a las preocupaciones de una segunda ola de contagios en diversos países. En cuanto a las afectaciones sobre la actividad económica y la inflación, estas se han venido materializando en un horizonte más amplio. En cuanto a las repercusiones sobre la producción de bienes y servicios, si bien desde inicios de 2020 y previo a la propagación la actividad estaba virtualmente estancada, en marzo la producción resintió la marcada debilidad de la economía global y la disrupción en las cadenas de valor, así como las medidas adoptadas para la contención de la propagación de la pandemia. Esto se reflejó en una caída del PIB en el primer trimestre del año. Adicionalmente, en abril se acentuaron de manera notoria estas afectaciones, fuertes caídas en los principales componentes de la demanda agregada, así como en la producción de bienes y servicios. En mayo prevaleció la debilidad económica, si bien hacia finales de ese mes algunos sectores no considerados inicialmente como esenciales comenzaron paulatinamente a reanudar su producción y por lo tanto se observó una mayor movilidad. En este contexto, si bien para junio podría haber cierto restablecimiento de la actividad, para el trimestre en su conjunto el PIB habrá mostrado una caída importante. Asimismo, como ya es de todo sabido, las condiciones del mercado laboral se deterioraron de una manera importante. Hubo una reducción en la población ocupada de aproximadamente 12.4 millones de personas en abril. Incluso muchos de estos fueron del sector informal, pero también se observó una caída importante en el empleo formal. En efecto, según la información del IMSS, las caídas que se reportaron entre marzo y junio llevaron a una reducción de poco más de 1.100.000 puestos de trabajo afiliados a dicho instituto. En cuanto a las repercusiones sobre la inflación en México, la pandemia tiene efectos diversos que van en algunos casos en dirección opuesta y por lo tanto su impacto sobre la inflación es incierto.
En primer lugar, por ejemplo, destaca la histórica reducción en los precios de los precios internacionales de los energéticos, lo que condujo a que también en México bajaran en abril sobre todo los precios domésticos de la gasolina. Esto, junto con la caída en la demanda de diversos servicios, como los turísticos y los de alimentación, condujeron a que en ese mes la inflación llegara a un nivel de 2.15% en abril, su segundo nivel históricamente más bajo. No obstante, a partir de mayo se han venido revirtiendo parcialmente las caídas en los precios de los energéticos, a la vez que han habido choques sobre la inflación subyacente que van en dirección opuesta sobre los servicios y las mercancías. En particular, ha habido una caída importante en la demanda de los servicios, lo cual ha conducido a una reducción de la inflación de estos, pero ha habido un aumento en las presiones inflacionarias de las mercancías, toda vez que muchos bienes siguen siendo pues demandados a través de diferentes medios y por lo tanto la combinación de estos dos efectos ha producido un aumento en la inflación después del nivel de abril que ya mencioné a 2.84 y 3.33 en mayo y junio. Bien, entonces pasando a lo que ha hecho el Banco de México en esta coyuntura, el Banco de México ha conducido la política monetaria en un entorno sumamente complejo en donde la economía mexicana, como ya comenté, ha enfrentado choques de gran magnitud. Si bien la pandemia y las medidas para contenerla han propiciado una reducción en la demanda agregada, lo que ejercería presiones a la baja sobre la inflación, como ya dije, hay otros factores como la depreciación del tipo de cambio y las disrupciones en la oferta que pueden operar en sentido opuesto, por lo que el Banco de México ha sido muy cuidadoso de ir monitoreando el comportamiento de la inflación ante esta situación tan dificultosa, sobre todo por el impacto que el choque financiero puede tener sobre los determinantes de la inflación. En este contexto, el Banco de México ha conducido la política monetaria oportuna y prudentemente, tomando en cuenta los retos que se derivan de la pandemia y que estos no incluyen solo un debilitamiento económico, sino también el choque financiero. Asimismo, en coordinación con otras autoridades y en el marco que le permite la ley, ha adoptado diversas medidas para promover un sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. De esta manera se ha procurado moderar los efectos de los choques de la pandemia sobre la población y seguiremos atentos en ese sentido a la evolución de los mercados, evaluando continuamente sus condiciones de operación y tomando las acciones que se requieran para continuar promoviendo su sano desarrollo. Ya como una consideración final, la pandemia del COVID, con su impacto sobre la salud de la población y con las afectaciones en la actividad económica, la inflación y los mercados, plantea profundos retos para el Estado mexicano y para la sociedad en su conjunto. Para alcanzar una recuperación expedita, una vez que se resuelva la contingencia sanitaria y restaurar el bienestar de la población, es necesario preservar los fundamentos macroeconómicos sólidos y la estabilidad del financiero, pero también la estabilidad macroeconómica, si bien necesaria, no es suficiente por sí sola para generar crecimiento, por lo que es preciso corregir los problemas estructurales e institucionales que han afectado a los niveles de inversión en la economía y han impedido al país aumentar su productividad. El lograr esto permitirá atraer inversión y alcanzar un crecimiento económico más dinámico que traiga consigo más y mejores empleos y bienestar para la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora cedemos el uso de la palabra a Carlos Hurtado, quien es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Se ha desempeñado como director ejecutivo del Consejo por Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. En el Fondo Monetario Internacional también se desempeñó como representante permanente de México en la OCDE de 2000 a 2006, como subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido académico y profesor del ITAM. Actualmente es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, Carlos. A ver, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Carlos, adelante.
Sí, una disculpa. Muchas gracias, senador Madero, por la invitación tan amable que hiciste al Consejo Coordinador Empresarial. Este, yo vengo un poco en representación del Consejo Coordinador Empresarial, pero las opiniones que voy a vertir aquí. ¿Sí? Sí, se está ¿Está bien? ¿Se está cortando? Estamos perdiendo la A señal. veces si están con el video, jala más el audio. A ver, ¿puedo intentar de nuevo? Sí, por favor, adelante, Carlos. Me voy a acercar un poco más a la máquina. Estaba diciendo que agradeciendo la invitación que se hizo al Consejo Coordinador Empresarial, yo vengo en representación de eso, pero mi presentación va a ser una presentación más bien del Centro de Estudios del Sector Privado, digamos, quizá no va a representar todos los puntos de vista oficiales del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, desde mi punto de vista, el mal desempeño de la economía y la inquietud que se ha generado alrededor de ese mal desempeño se acentúa en 2019 por todas las razones que ahorita mencionó de manera muy extensa y adecuada Daniel Chiquiar. Pero esta situación de mal desempeño ya venía desde el 2018, que no se nos olvide esto. Lo que estamos viviendo es una combinación de una crisis obviamente exógena que no se veía venir, que es la pandemia mundial, con todas las consecuencias que ya se conocen de eso y los efectos que ha tenido sobre la economía mundial, la economía mexicana, pero a nosotros nos agarró esta crisis mundial ya en una crisis que desde mi punto de vista se creó aquí en México por condiciones internas. Entonces, eso es muy importante, me parece, para empezar la conversación. Hoy día la cosa, el desempeño de la economía va muy mal, ¿no? Ya Daniel Chiquiar dio varios de los indicadores. Yo mencionaré algunos últimos, solamente vale la pena mencionar que a mayo el indicador que hace el INEGI de las ventas viene cayendo a una tasa de 23% anual. Los ingresos de los servicios, que debería ser la parte más dinámica normalmente en la economía, vienen cayendo casi 30% en mayo. Las importaciones del país, que obviamente reflejan la demanda interna, vienen cayendo en 47% al mes de mayo respecto al año pasado. Y como señaló Daniel, pues en el año se han perdido prácticamente 1 millón de empleos. El mes, de acuerdo a las cifras del Seguro Social, eso es empleos formales, ¿no? En el mes de enero hubo un aumento, es decir, la cifra fue positiva, pero luego puras cifras negativas, entonces alrededor de 1 millón de empleos que se han caído al mes de mayo, ¿no? Formales. Sin embargo, a mí la encuesta, que normalmente es la encuesta de ocupación y empleo, que ahora es encuesta que ya no se hace presencialmente, pero es un proxy de la encuesta que se hacía normalmente de manera presencial, indica que hay 12 millones de personas que antes trabajaban y que ahora no trabajan. Es una cuestión de definiciones, si son desempleados, si no participan, etcétera, pero para mí esa cifra es muy, muy significativa y muy grave que esté sucediendo en la actualidad. 12 millones de personas que antes no trabajaban y ahora, ya sea porque no pueden o porque están desanimados, no están trabajando. Y esto nos indica la profundidad de la crisis. A mí me parece que la caída del Producto Interno Bruto en este primer trimestre va a ser muy, muy elevada, y en el año nosotros desde hace meses que estamos pronosticando una caída de más de 10%. Lo más grave de este asunto, me parece, es que como va a ser el resto de mi presentación, las políticas que se están adoptando no son políticas que nos lleven a una reversión de esta situación de manera rápida en el futuro. De manera que nosotros estamos previendo que al fin de este gobierno, en el 2024, el valor del Producto Interno Bruto en términos reales sea menor que el de 2018. Y no somos los únicos que están diciendo eso, hay muchísimas personas que están opinando en la misma dirección.
En este contexto de grave crisis, a nosotros, y ahí sí puedo hablar por el CCE, nos ha parecido que era muy importante evitar, y sigue siendo muy importante evitar, que la grave crisis de liquidez que tienen las empresas, ¿no? No se convierta en un problema de solvencia o de viabilidad de las mismas, ¿no? Y me explico muy rápido. Como las empresas no tienen ingresos, pues para poder mantener su empleo, tienen que hacer uso de la caja que puedan tener, ¿no? Se está... Por favor, bloquear todo, nomás el de Carlos Hurtado, por favor. Gracias, Carlos. Adelante, síguele. Gracias. Gracias, Gustavo. Como explicaba yo que el tema es muy sencillo, ¿no? Como las empresas no tienen ingresos, porque la gente no sale a comprar, por mil razones, por toda la crisis que está pasando, pues quienes tienen acceso al crédito, quienes tenían líneas de crédito ya acordadas con los bancos, las bajaron, las utilizaron ya desde el mes de marzo y abril, pero muchas de las otras empresas que no tenían eso, bueno, pues hacen uso de su caja, igual que las familias, ¿no? Pero esto les da solamente para un tiempo, ¿no? Y lo peor es que la situación es más grave a medida que la gente tiene menos, para la gente de menores ingresos. Entonces, en ese sentido, es que el CCE ha estado pugnando con el gobierno desde hace ya meses para que haya apoyos del gobierno al sector productivo y también a los desempleados y a los trabajadores de la economía informal, que están bastante desamparados. No sabemos, porque nadie sabe, a quiénes llegan los recursos de los programas sociales del gobierno. Los padrones son totalmente opacos. Entonces, pues no sabemos cuántos de estas personas que trabajan en la informalidad están siendo beneficiados por esos programas sociales. Y esto es una situación muy grave porque hace que estas personas no puedan quedarse en casa, no puedan confinarse, tienen que salir a buscar el sustento diario a las calles y ser infectados e infectar a más personas. Y también es necesario que haya apoyos a las empresas. Apoyos, como se ha dicho, transitorios y no con donaciones ni rescates, sino apoyos transitorios como se están utilizando en prácticamente todas partes del mundo de los que tenemos información. Bueno, aquí el gobierno lo único que ha puesto en marcha es un pequeño programa para dar créditos de 25,000 pesos a las microempresas. Primero se anunció 1 millón, luego iba a subir a 2 millones. Yo escuché en algún momento a alguien del gobierno decir que hasta 3, pero el hecho es que la última información, por lo menos que yo tengo, es que se habían dado solamente un poco más de 200,000 créditos. Entonces el programa pues también, digamos, ha fracasado y a mí me parece que es porque se le pusieron muchas condiciones para operarse. Daniel hacía referencia a las facilidades que el Banco de México puso en marcha para dotar de liquidez a los bancos. Pero yo tengo ahí una preocupación muy grave. Para que operen estos recursos se va a necesitar no solamente que el Banco de México los ponga a la disposición, que ya lo hizo, sino que los bancos los utilicen. Y el problema es que mientras ha pasado el tiempo y sin estos apoyos, yo tengo el temor que muchos de los potenciales sujetos de crédito de los bancos ya pasaron ese umbral entre liquidez e insolvencia, ¿no? Entonces los bancos van a poder jalar esas líneas, utilizar esas facilidades del Banco de México en la medida en que se vean animados a dar créditos a empresas, pero que sigan siendo solventes. Y me parece a mí que ese universo de empresas solventes se está reduciendo y que posiblemente vayamos a tener un problema por el lado financiero. Es decir, la política fiscal no ha actuado y la política monetaria financiera sí. Entonces tenemos como un tema de alguien metiendo el acelerador y el freno al mismo tiempo y esta descoordinación puede ser muy cara para la economía. Yo creo que aún es tiempo que el gobierno reconsidere. El gobierno ha estado muy insistente en que no quiere más deuda pública. La verdad es que la deuda pública ya subió, ¿no? Ya subió por razones automáticas con la depreciación del peso, pero también ha habido mayor contratación neta de deuda. Y eso no está mal. De hecho, nosotros pensamos y hemos sostenido
que los mercados financieros y las calificadoras y demás, me parece que van a apreciar más a un país que adopte un poco de deuda pública, como lo van a hacer todos, por cierto. O sea, digamos, estos umbrales mundiales de la deuda pública van a modificarse en este año, ¿no? Como lo están haciendo todos, pero que se utilicen para tener un buen programa económico que permita al país lidiar con la crisis y tener un buen programa de reactivación y reapertura económica. Yo creo que a esos países que tengan más deuda usada, digamos, de manera adecuada para estos fines, los van a tratar mejor los mercados financieros al final, las calificadoras, y sobre todo van a ser más atractivos para los inversionistas que países como México está apareciendo ahora, que por negarse a tener un peso más de deuda, están utilizando todo tipo de artificios y demás cosas, ¿no? Sin tener un programa sólido. Una consideración penúltima que quisiera decir es que ustedes, los senadores, aprobaron el TEMEC, y a mí me toca ver incluso la publicidad o los anuncios que hacen acerca de la pertinencia de haber aprobado este acuerdo de comercio. Yo, por supuesto, coincido que es magnífica noticia que se aprobó, porque la opción era no tener nada, y es muy adecuado. Pero a mí el mensaje que yo quisiera dar ahora es que el TEMEC por sí solo no va a lograr prácticamente nada. Nosotros tuvimos la experiencia de 20 años del Telecán, del acuerdo previo, que me parece que fue súper positivo para la economía, le cambió la cara a muchos estados del país, desafortunadamente a otros no, pero el crecimiento fue un poco decepcionante, ¿no? Digamos, pasó poco a poco la economía a crecer 2%, 2.5%, ¿no? Y desde mi punto de vista es que no se hicieron en su totalidad todas las medidas que debieron haber acompañado ese acuerdo comercial. Viendo a futuro, a mí me parece que el TEMEC puede dar resultados solo si se hacen muchas cosas, por mencionar algunas. Mejorar la productividad en el campo, facilitar la migración de sectores de la población que están en esquemas productivos en el campo de supervivencia e incluso de autoconsumo, incluso de autoconsumo, facilitar su migración a sectores más productivos dentro del sector rural o de plano dentro de las áreas más urbanas, ¿no? Esa es una cosa. Eso no se está haciendo, no está pasando. Segundo, educación de calidad que facilite la inserción de los cuadros que se van graduando al sector productivo de la economía, al sector moderno de la economía, ¿no? Eso es algo que no se está haciendo, al contrario, yo creo que desde el primer año de este gobierno dimos pasos para atrás en esa dirección, ¿no? Tercero, y me parece que a mí es muy importante, tomar políticas que permitan que haya menos microempresas en México, menos changarros y más empresas formales y más productivas. Está probadísimo, digamos, en la academia y utilizando datos, por cierto, para México y otros países, que la persistencia de altos niveles de informalidad, discúlpenme, aquí está su emisión en mi teléfono, de altos niveles de informalidad y pequeños negocios genera que el sector trabajo migre de los sectores productivos a los sectores más improductivos. Entonces, eso hay que tomar políticas al respecto. Bueno, desde luego lo que ustedes han mencionado mucho, en particular tú, senador, que he escuchado, la vigencia del Estado de Derecho, que seguimos en ausencia, cada vez me parece peor de esto, del Estado de Derecho, y hay miles de ejemplos que no voy a poner a repetir. Políticas de mayor competencia e inclusión, que para mí son similares, que permitan que realmente renazca o nazca el emprendimiento y la toma de riesgos entre la población, ¿no? Infraestructura pública, esto es clarísimo para el comercio, ¿no? Necesitamos también que haya más participación, digamos, en el comercio exterior con Estados Unidos, y para eso necesitamos infraestructura que llegue al sureste y que llegue a todas partes del país, que está infraestructura que sirva para esto, no nada más infraestructura, digamos, con base en proyectos que no parecen generar
rendimientos sociales adecuados, ¿no? Mayor coordinación entre los 3 niveles de gobierno, etcétera. Es por mencionar algunos, pero la tarea es inmensa en lo que se viene y pero es necesario hacerlo. Lo que yo siento es que actualmente la administración va en sentido contrario en casi todos estos aspectos. Entonces es necesario darle un golpe de timón a la política económica. Me parece que no es tarde para hacerlo. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Para hacer esto. Y que lo que todavía hoy día es el bono demográfico de la población no se nos convierta en una pesadilla demográfica futura. Gracias. Por esa reflexión que nos ayuda a visualizar y sobre todo las propuestas de los rubros que hay que poner atención. Le pasamos ahora el uso de la palabra a Roberto Martínez Illescas, quien es egresado de estudios de la licenciatura del Colegio de México y de maestría en la London School of Economics de la Escuela de John F. Kennedy del gobierno de la Universidad de Harvard. Además, es especialista en políticas públicas y competitividad y se ha desempeñado en el sector público, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta también con una amplia experiencia en el sector privado. Actualmente se desempeña como director del Centro de la OECD en México para América Latina. Muy bienvenido. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias, senador Madero. De verdad, efusivo agradecimiento por esta muy especial oportunidad de compartirles la visión de la OCDE en el sentido de cómo poder ir hacia la reconstrucción económica post-pandemia. La pandemia de COVID-19 alcanzó a México en un momento complicado. Como ya se ha mencionado, la economía nacional venía padeciendo los efectos de una contracción en 2019, producto del declive de la inversión, de la incertidumbre sobre lo que pasaría con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eventos coyunturales externos, una política fiscal prudente y un subejercicio de presupuesto típico del primer año de gobierno. Y nuestras estimaciones, ahora que nos cayó la pandemia de manera impresionante, estimamos que México sufrirá una recesión más marcada que otras economías de la región, dado su grado de apertura y su dependencia del comercio y de las inversiones internacionales. Pero además por el efecto negativo de esta crisis en áreas clave para el crecimiento, ¿no? El turismo, el sector automotriz, el petróleo, además de las remesas internacionales, ¿no? Entonces, la magnitud de la recesión dependerá de cómo evolucione la pandemia, ¿no? En México, en el mundo, pero también dependerá de las medidas que se están tomando y que se tomen en los próximos meses para enfrentar y superar la crisis, ¿no? Entonces, en este contexto, en la OCDE traemos una serie de 10 reflexiones y recomendaciones muy relevantes para México. En primer lugar, ¿no? Desde el frente macroeconómico, México puede utilizar la política macroeconómica como un instrumento de protección social y de inclusión. Es crucial proveer de suficiente apoyo al ingreso de los hogares, las empresas y las regiones, es decir, los estados, las entidades federativas más vulnerables, así como ofrecer estímulos a la actividad económica a través de instrumentos de política monetaria, fiscal y crediticia. Entonces, debe de llevar esta crisis a que México haga un esfuerzo para aumentar la recaudación sin ahogar la actividad empresarial, puesto que la recaudación en México sigue siendo la más baja de la OCDE, representando el 16% del PIB, en contraste con un promedio en la OCDE de 34%, ¿no? Hablando de la recaudación. Es un buen momento para revisar y corregir las múltiples exenciones del sistema tributario, que tienen un carácter regresivo, además de fortalecer la administración tributaria para luchar contra la evasión. El intercambio automático de información sobre cuentas bancarias en el exterior cobra gran importancia, ¿no? Ese es un trabajo que la OCDE ha impulsado a escala global y que mucho ha contribuido al aumento de la recaudación en numerosos países. Segundo, importante fortalecer la política financiera, ¿no? En el sentido de proveer liquidez adicional, tanto en pesos como en dólares, y ayudar a que el flujo del crédito permanezca abierto durante la pandemia. De acuerdo con estimaciones del Banxico, las medidas tomadas equivalen a más de un 3% del PIB.
El Banco de México recortó sus tasas de interés en 275 puntos y es posible que haga más recortes en las próximas semanas. Estas medidas son fundamentales para evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis financiera. Tercero, ¿no? Muy importante fortalecer el sistema de salud, como ya hemos visto, no hay mucho que explicar en el sentido de lo apremiante de aumentar la inversión para mejorar la calidad y la cobertura del sistema de salud en México. Se invierte poco en México, 5.5% del PIB en contraste con un promedio del 9% de los países en su conjunto de la OCDE. Luego, cuarto, es imperativo reestructurar la economía para enfrentar el cambio climático y proteger el medio ambiente, la biodiversidad y la salud, porque sí hay, como ya hemos también documentado, vasos comunicantes entre la biodiversidad, el equilibrio ambiental y la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, la oportunidad está en tomar siempre en cuenta a la dimensión de sustentabilidad en las políticas que abonen a retomar el crecimiento por un lado, pero también a resarcir el daño económico de la pandemia y, por supuesto, el gran daño en términos de inclusión, ¿no? En términos del gran contingente de población que ha caído en la vulnerabilidad. Entonces, esto muy importante tomarlo en cuenta, particularmente en los sectores agropecuario, forestal, turístico y pesquero. Luego, como quinta reflexión, también es importantísimo fortalecer los sistemas de protección social y de bienestar entre la población más vulnerable, ya lo mencioné, ¿no? Que efectivamente un saldo de la pandemia pues es el desempleo, la vulnerabilidad, la precariedad. Y entonces, bueno, eso pasa, por supuesto, por adoptar medidas que reduzcan el peso del sector informal en la economía, ¿no? México necesita fortalecer sus sistemas de protección y bienestar social y reducir la informalidad, ¿no? Por supuesto. Hay que aumentar el gasto social. En México es del 8% del PIB, mientras que en el promedio de la OCDE es de 20%. Entonces, importantísimo construir un sistema educativo que dote a los estudiantes de las competencias, habilidades y destrezas necesarias para hacerle frente al mercado laboral de hoy y de mañana, ¿no? Entonces, como sexta reflexión, entonces tenemos el frente también urgente de fortalecer los apoyos a las empresas, en particular a las MIPYMES. Ya se han tomado algunas medidas para que fluya el crédito, para que no se ahoguen las empresas durante esta pandemia, pero hay que hacer más todavía. Hay que avanzar en la simplificación y homogeneización de las regulaciones empresariales, programar recortes de horas de trabajo y posponer los pagos de impuestos, seguridad social, renta, deudas y utilidades, como se ha hecho ya en varios países de la OCDE. Será crucial diseñar programas de apoyo a los sectores de servicios más afectados por la pandemia, ¿no? El turismo, la hotelería, el transporte aéreo, entretenimiento, la restauración, para ayudar a las pymes a replantear sus modelos de negocios, ¿no? También la oportunidad de ayudarle al tejido empresarial a dar un salto cualitativo hacia mayor productividad. Séptimo, propiciar el uso de tecnologías digitales para vigorizar el crecimiento y facilitar los desafíos de la post-crisis, ¿no? A pesar de los avances que hemos visto en el sector de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, todavía hay 64% de la población conectada a Internet y 40% de los adultos con un nivel muy bajo de habilidades digitales. Entonces hay que invertir en el mejoramiento de las competencias digitales de los ciudadanos. Octavo, fortalecer el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología, por lo menos en el año 2018, cuando dedicó el país solo un 0.3% del PIB a la investigación y al desarrollo contra un promedio de la OCDE de 2.4, 8 veces más que lo que se ha invertido en México. La pandemia confirma que esto debe de cambiar si México puede mejorar la asignación de financiamiento público y privado a la investigación, el financiamiento a la innovación y el desarrollo de proyectos prometedores. Entonces, ahí la cooperación multilateral en ciencia e innovación, la generación y gestión de información y datos y el intercambio de soluciones innovadoras entre países y empresas harán también una importante diferencia en el perfil competitivo de México. Noveno,
fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros sistemas educativos y de formación de competencias, habilidades y destrezas a lo largo de la vida. Entonces, sabemos que los desafíos de México en el terreno educativo son formidables. Las pruebas PISA lo confirman y ahora durante la pandemia se ha visto que estamos frente a otras limitaciones en el sistema de educación. Entre otros aspectos, México tiene que mejorar mucho en la educación a distancia, tanto en cobertura. Solo el 45% de la población mayor de 6 años usa computadora, tanto como en la calidad de la enseñanza. Hay que mejorar las destrezas, ya lo acabo de mencionar, y seguir avanzando en la preparación de profesores, mejorando sus perspectivas de carrera, invirtiendo en la puesta al día del currículum y utilizando la evaluación de desempeño profesional como un instrumento sine qua non para la superación de los docentes. 10ª reflexión, la última, fortalecer las capacidades del Estado. Ante esta crisis, México tiene que fortalecer sus instrumentos de anticipación, previsión y evaluación nacional de riesgos, así como tener una estrategia nacional de digitalización, ¿no? Muy importante, mejorar la coordinación y la coherencia de sus políticas entre los distintos niveles de gobierno, fortalecer la capacidad de monitoreo y evaluación de los resultados de las políticas, ¿no? Que también ya se ha mencionado en este panel. México debe invertir en mejorar las capacidades de su gobierno en todos los niveles. La pandemia ha resaltado la importancia de contar con funcionarios públicos profesionales e instituciones fuertes y competentes. El Estado mexicano tiene que avanzar hacia un modelo fiscal más normal y más moderno, que dependa menos del petróleo y que cuente con los recursos suficientes para abastecer a toda nuestra población de los servicios públicos de calidad. Entonces, México debe asegurar que la estrategia de desconfinamiento esté basada en la ciencia, la evidencia y las mejores prácticas para facilitar una reactivación gradual de las actividades en un contexto de cohabitación con el COVID-19 hasta que la vacuna esté disponible. Entonces, recomendamos desde la OCDE una aproximación por 4 vías, ¿no? Primera vía, un programa que en inglés las siglas son TTT, que es Testing, Tracking, Tracing, con pruebas, identificación y rastreo de contagios. La segunda, pues, pruebas serológicas, por supuesto. Tercero, el incremento de la capacidad para enfrentar la pandemia, tanto hoy como en casos de recurrencia. Y cuarto, un levantamiento gradual de las restricciones apoyado en los 3 elementos anteriores. Entonces, con eso, pues, concluyo esta panorámica, agradeciendo nuevamente al senador Madero por la amable invitación de participar en este foro. Muchas gracias y seguimos a la orden desde la OCDE para fortalecer los esfuerzos desde el Senado en poder tomar el curso de la reconstrucción económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por esta presentación. Quisiéramos pedirles una última intervención. Una intervención que ya nos escuchamos a todos y ahora pues un poco de retroalimentación. Primero quisiera preguntar como provocación, quisiera pedirles a todos una reflexión final, pero yo poner un acento que a mí en lo personal me preocupa de cada una de las intervenciones. Primero, el doctor Daniel Chiquiar, yo tengo una preocupación. Ustedes son Banco Central aquí en México, pero estamos viendo que a nivel internacional los bancos centrales están expandiendo sus balances de manera grosera. Vamos a poner Estados Unidos, 7 trillones de dólares. Esto algunos dicen que está generando economías zombies y empresas zombies que están viviendo por los estímulos del dinero que se inyecta a la economía de manera artificial, pero que ya no tienen capacidad más que hacerle frente a lo que vienen siendo el pago de intereses, pero nunca van a poder hacer pago de esas deudas. Y esa sería un poco la primera pregunta que yo haría. La segunda pregunta también para Daniel sería lo que dijo Carlos Hurtado. Ustedes nos hablan de que Banco de México inyectó 800,000 millones de pesos, que es el 3.3%, pero esto todavía está en la panza de los bancos.
¿Tienen ustedes alguna medida, indicador, seguimiento para saber qué tanto de esto ha llegado a bajar a los usuarios del crédito, a las empresas, o no, y hay que esperar a que? Esa sería una pregunta de provocación. Para el tema de Carlos Hurtado. A ver, Carlos, aquí hay una visión distinta a la que tiene el gobierno, a la que tiene el sector privado. No se han podido reconciliar. El gobierno se rehúsa a incurrir en deuda. Ayer el secretario de Hacienda dijo que México era diferente al resto de los países porque no tenemos ni la recaudación fiscal, que se habla del 14-16% del PIB, ni tampoco el margen para poder endeudarse. Y tú nos dices, ya se endeudó con el puro cambio que hubo en la contracción de la economía y el tipo de cambio, ya la razón deuda-PIB crece. Ayer nos decían, ¿por qué no utilizar la línea que tenemos de 60,000 millones de dólares? Pues para eso la tenemos, si no la utilizamos ahorita, entonces ¿cuándo? La pregunta sería, ¿y qué pasa si el gobierno se mantiene en esta posición? ¿Qué podemos hacer los demás? ¿Qué sugieres para el sector privado? ¿Qué podemos hacer los legisladores? ¿Qué podemos hacer los empresarios, los pequeños? Porque pues es muy probable que el gobierno no cambie su postura. Y si ese fuera el caso, ¿qué hacer nosotros, no? ¿Qué reflexiones te surgen? Además, para Roberto de la OSD, dijiste una frase: la magnitud de la recesión es proporcional a la magnitud de la pandemia. Pues la pandemia resulta que cada día crece más. Ayer, 280,000 contagios en un día. ¿Qué quiere decir? Llevamos 15 millones ahorita. Bueno, pues cada 3 días va a haber 1 millón más. Y pues la vacuna va muy avanzada, pero en menos de 6 a 8 meses no nos va a llegar a nosotros, si nos va bien. Entonces la magnitud de la crisis va a estar… Yo salgo por las calles y salgo con preocupación porque veo muchos comercios cerrados que creo que ya no van a volver a abrir nunca. Veo oficinas desocupadas y veo empresas que van a perder la solvencia, como decía Carlos Hurtado, de la liquidez a la falta de solvencia. Yo quisiera pedirles una intervención final a cada uno de ustedes. La intervención que yo hago es a manera de provocación, pero el comentario que ustedes tengan a bien compartir se los vamos a agradecer. Si quieres darle la palabra al siguiente en el orden para yo seguir. Entonces ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor Daniel Chiquiar para que haga sus reflexiones finales. Elementos que están relacionados tanto con la primera pregunta que hiciste, Gustavo, como el comentario que hizo Carlos Hurtado. En primer lugar, pues sí, es difícil comparar la situación del Banco de México con la de otros bancos centrales que han ampliado significativamente sus balances, toda vez que nosotros no estamos todavía en una situación de la que se conoce la Zero Lower Bound. Estamos todavía con tasas de interés reales positivas, todavía habría margen de dar un impulso a la demanda agregada y a las condiciones de la economía vía bajas de la tasa de interés antes de entrar en medidas no convencionales con las que otros bancos. Entonces, en ese sentido, a lo mucho, el balance del banco se estaría expandiendo solo de una manera moderada. Ahora, el choque, y esto se asocia un poco con lo que dijo Carlos, el choque que se sufrió es de salud, no es por una cuestión cíclica que esté afectando la solvencia general de las empresas como consecuencia del choque. En ese sentido, las medidas que está tomando el Banco de México están dirigidas no a solventar o a mantener empresas zombies. Son medidas que pueden ayudar significativamente a empresas, sobre todo pequeñas,
que tienen problemas de liquidez. Entonces, el objetivo de estas medidas es facilitar la liquidez de empresas que temporalmente tienen problemas de liquidez por la pandemia, pero que eventualmente pueden ser solventes. Entonces, en ese sentido, pues no me queda tan claro que haya un riesgo tan patente de que estemos sosteniendo empresas zombies o que haya una situación en la que los bancos no estén dispuestos a prestar el dinero debido a un riesgo de quiebra, cuando es claro que la situación es temporal y en buena medida autoimpuesta por las medidas de confinamiento. Y por lo tanto, en principio, no es algo que de entrada estaría conduciendo a que muchas empresas, o por lo menos una buena mayoría de las pequeñas y medianas empresas, estén en situación de insolvencia. Entonces, eso es bien importante. Ahora, el banco no puede escoger a cuáles sectores apoyar y a cuáles no. Es un resultado del mercado. Entonces, nuevamente, ni siquiera debemos de dirigir recursos específicos en cuanto a ciertas características o sectores de la economía. Respecto a tu pregunta, de los 800,000 millones de pesos que me mencioné, ya se han implementado 143,000 millones. Ahora faltan algunas cuestiones, en particular y sobre todo en relación a la que dijo Carlos, se están ultimando detalles para lanzar las convocatorias de las dos modalidades de provisión de recursos para bancos. Esto es por 350,000 millones de pesos. Los circulares ya se dieron a conocer en junio, pero se están ajustando algunos detalles para que esto sea eficientemente implementado. Y pues esto es precisamente el tipo de recursos que consideramos se verán canalizados, sobre todo a MIPYMES, para proporcionar liquidez y evitar que tengan problemas por la carencia de liquidez que están teniendo. Entonces, en ese sentido, yo no estaría considerando que es un apoyo que va a conducir a un problema de empresas zombie. Yo creo que esto, pues, a grosso modo responde lo que... Gracias. Muchas gracias. A continuación, le concedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Hurtado. Adelante, Carlos. Gracias, senadora. Bueno, respecto a la pregunta de Gustavo, bueno, Gustavo, yo creo que nunca me imaginé yo estar en la posición de decir que hay que gastar más dinero, ¿no? De parte del gobierno. Pero bueno, esta es una condición que no se veía venir y como bien dice Daniel, bueno, pues impuesta por la pandemia y una recesión también autoimpuesta, etcétera, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser muy cuidadoso con la deuda. Yo tengo la impresión que la administración lo que no quiere es que se registre una mayor deuda. No tanto que no quiera gastarse el dinero, sino más bien que no se vea como una administración fiscalmente irresponsable, ¿no? De hecho, en los dos últimos documentos de criterios de política económica, creo que en los dos últimos, pero seguro en el último, ya venían perfiladas algunas propuestas para cambiar la definición de la deuda a deuda bruta en vez de la deuda neta, que es la que nosotros estamos midiendo hace ya algunos años, ¿no? Y se dice, bueno, es que la deuda neta es la deuda bruta, perdón, es la que se mide mucho por parte de los organismos internacionales. Pero esto es cierto porque estos organismos saben que la credibilidad de la deuda neta de muchos países, sobre todo países pequeños y esto, no es muy alta, ¿no? Porque toman en cuenta muchos activos que a la hora de la hora no valen nada. Esa es la razón. De hecho, las autoridades mexicanas en el pasado convencieron al Fondo Monetario Internacional de adoptar esta medida de deuda neta, que en el caso de México se ve muy solvente, se ve muy buena, ¿no? Usar deuda bruta en vez de deuda neta le permitiría al gobierno gastarse las disponibilidades que tiene sin que se registre un mayor aumento de la deuda. Y sí tiene muy altas disponibilidades desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que en lo que hay que hacer es que antes de ir a la mayor deuda, y ahí yo creo que mi presentación fue muy falla, antes de ir a mayor deuda hay que exigir, y eso sí es por parte de los legisladores y la sociedad,
que, dada la importancia de la situación, lo grave de la situación que estamos viviendo, el presupuesto debe readecuarse. Estamos viviendo con un presupuesto que se hizo en el mejor de los casos en julio, agosto del año pasado, que se aprobó como iba, pues digo, por las razones que todos sabemos, y con programas sociales que se diseñaron cuando no sabíamos que iba a haber pandemia, y con inversiones que a mí me parece que no se justificaban desde entonces, pero ahora se justifican menos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es insistir en la readecuación presupuestaria ahorita y en el presupuesto que viene. Insistir fuerte para atender salud. No es posible que el gasto en salud siga bajando. O sea, estamos aumentando el gasto público en varios rubros, en los programas sociales emblemáticos, se están construyendo las inversiones del Tren Maya y las otras a manera acelerada, y el gasto en salud está cayendo cuando estamos en esta situación. Es verdaderamente increíble. La evidencia anecdótica de falta de medicinas, de falta de equipamiento, la cantidad de médicos que han muerto por COVID en México, creo que también somos récords, de doctores, perdón, la cantidad de, no solo doctores, sino trabajadores de la salud que han muerto en México por el COVID, creo que también batimos récords, y esto, pues a mí se me hace que está relacionado con tantas cosas, repito, anecdóticas que oye uno de gente que trabaja en los hospitales, etcétera, de escasez de las necesidades, ¿no? De lo que se necesita. Nada más ya para terminar, la insistencia de lo que decía Daniel ahorita. Es cierto, yo creo que no hay que utilizar ningún recurso de apoyo o de rescate para empresas que ya eran insolventes desde antes de la crisis, ¿no? Digo, hay que ver bien las aerolíneas, porque se me hace que ya hay algunos casos en ese tipo y que ya estaban así, y ahorita es el mejor momento para decir, también rescátenme a mí, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero yo me refería a empresas que por falta de apoyo para su liquidez, de apoyo del gobierno, es decir, de que se difiere el pago de impuestos, que se difiere el pago de contribuciones de seguridad social, etcétera, como ha habido muchísimas peticiones, que por esa razón pasen de un nivel de falta de liquidez a un nivel de insolvencia, es decir, que cierren, ¿no? A eso me refería yo. Y ya con esto termino. Muchas gracias, senador, por la invitación de nuevo. Al contrario, muchas gracias. A continuación le concedemos el uso de la palabra al maestro Roberto Martínez y esta sería la última intervención. Micrófono de Roberto. No se escucha, Roberto. Si nos puedes ayudar a activar tu micrófono. Listo. Quité ya el silenciador. Muchas gracias. Tenía yo una cierta dificultad cuando se hizo la pregunta, si la recuerdo bien, es ¿qué va a suceder si el gobierno mantiene la postura de no endeudamiento? ¿Cierto? Entonces, bueno, pues yo lo que veo desde la perspectiva de la evidencia internacional, pues no ha habido efectivamente, yo diría en ninguno de los países miembros de la OCDE una reacción negativa o no se ha incurrido en un costo propiamente político en el importante esfuerzo de movilizar recursos por parte de los gobiernos, incluyendo, por supuesto, el haber elevado los niveles de deuda que se ha visto alrededor del mundo. Y consideramos nosotros que, bueno, si bien es una decisión propia de la Administración Federal en México el no tocar en la medida de lo posible el endeudamiento, sí creemos que el margen, el espacio fiscal en México es tan restringido y la magnitud con la que está propagándose el COVID-19 pues es tan preocupante en México que yo sí creo que tendrá que haber un debate sobre las posibilidades de tocar este techo de endeudamiento, pues las consideraciones, y eso es parte del juego democrático de la discusión, en donde por supuesto el Senado es un foro privilegiado, un espacio privilegiado, pero sí creemos que efectivamente como se trata de un fenómeno global del aumento del endeudamiento público, pues entonces pues sería
por ponerlo de manera muy cautelosa, pues sería muy contracíclico, muy atípico más bien el que en México no se considerase ante la magnitud de la crisis esta vía de poder acceder a mayores recursos para hacer frente a la crisis y para impulsar la reconstrucción, porque como dije, lo que no se ha producido una recesión o un estancamiento. Lo que se ha producido, el impacto de la pandemia ha sido destrucción económica, destrucción de sectores de la economía, destrucción de regiones, de territorios enteros, y eso requiere de una respuesta muy enérgica, muy decidida. Y esto me lleva de cierre a una reflexión. Y el caso de México, como el de otros países de economías emergentes, revela la necesidad urgente de plantear o de discutir un nuevo pacto social. Entonces, un nuevo pacto social que haga corresponsables a gobiernos, ciudadanos, sector privado, la sociedad civil organizada, los partidos políticos, sindicatos, por supuesto, en poder entonces llevar adelante un nuevo pacto social que justifique unas reglas, pues unas nuevas pautas fundamentales para la asignación de recursos, y entre esas consideraciones pues estará hasta dónde, cómo puede haber un techo de endeudamiento, un pacto fiscal de otra magnitud, con otros alcances, y entonces todo se resume en la necesidad de un nuevo pacto social, habida cuenta de la muy preocupante y muy grave magnitud de la pandemia, que todavía no deja de expandirse. Muchísimas gracias, Roberto. Pues con esto seguimos agradeciéndoles mucho su participación, agradecerle a la senadora Verónica Martínez, al senador Martí Batres, a la senadora Mayuli Latifa Martínez, a la senadora Claudia Edith Anaya Mota, al senador Alejandro Armenta. A lo largo de estos 3 días hemos buscado tener un espacio plural para escuchar las voces de expertos y legisladores y poder construir propuestas para hacer frente a la situación que el día de hoy vivimos por el COVID-19. Con esto podremos implementar acciones que nos lleven a una recuperación económica estable, pero que vele por el beneficio de las y los mexicanos. De este foro rescatamos ideas. Es importante revisar el diseño, el financiamiento del sistema de salud, así como sanear el sistema fiscal y no descuidar a las entidades federativas en el paquete económico que viene para el 2021. Se debe buscar implementar nuevos esquemas para generar flexibilidad, para que cada familia decida si requiere recursos para su hogar, para su seguro médico o para un retiro digno, además de trabajar en la recuperación económica que considere la eliminación de riesgos como los índices delictivos. Por otro lado, es necesario emprender acciones para proteger a las personas de escasos recursos que viven al día e impulsar un sistema de salud universal de calidad. Asimismo, es necesario impulsar un salario solidario emergente que se mantenga durante un periodo determinado y de esta forma apoyar a los trabajadores formales e informales y desempleados. No se puede escapar de este análisis la reestructuración de nuestro sistema fiscal, de tal manera que se promueva la recuperación económica. Además, debe existir una regulación legal que dote de herramientas suficientes al Estado para establecer reglas claras como la promoción y fomento de la inversión, el empleo, el ingreso y el consumo de las familias. Retomo la idea de un nuevo pacto social que nos reencuentre a todos los mexicanos, una mejor equilibrio entre el Estado, el sector privado y la sociedad. Necesitamos aprovechar esta crisis para también replantear un resurgimiento de México que resuelva los problemas fundamentales que venimos arrastrando y aquellos que se sumaron con esta pandemia. Por eso agradezco de nuevo a todos su asistencia y seguimos en comunicación en la búsqueda de mejores rumbos y horizontes para nuestro país. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buen día.